Ahora sí. Perdón. Bueno, ¿qué estaba? Ah, sí. Los cortes mesoscópicos se clasifican nombre y apellido. El nombre, el nombre va a ser dado por ay, el nombre va a ser dado por el tipo de corte que estamos teniendo, sea longitudinal, sea transversal, sea oblicuo, sea coronal. ¿Ok? El apellido se da por el tipo de mes que se encuentra, por ejemplo, o el tipo de edad que tiene el corte. Si tiene 8 semanas, si tiene 16 semanas, si tiene 4 meses, 5 meses, 2,5, 4, 3, etc. Y por último, tenemos los agregados. Esos agregados son cortes especiales, que realmente son únicamente dos cortes, del transversal y del oblicuo. Esos agregados son el tipo de nivel al que se encuentra o el tipo de corte del que estamos hablando. Ponemos el corte transversal de tórax, tenemos a nivel de tráquea, carina y bronquios primarios. En cambio, cuando hablamos de cortes oblicuos, hablamos de dos tipos de cortes oblicuos, ventrodorsal y dorso ventral. ¿Ok? Eh, Eso. Ahora sigamos con el inicio de la clase como tal. La primera placa que vamos a ver es el corte longitudinal. Ay, Dios mío. El corte longitudinal de embrión de 8 semanas. ¿Ok? Primero, hay varias cosas que tenemos que saber. Cuando hablamos del corte longitudinal de embrión de 8 semanas, estamos hablando de un producto que consta con el periodo embrionario. Por eso el nombre toma, o el diagnóstico toma el nombre de embrión, porque nos encontramos dentro de las primeras 8 semanas. Ahora, características de este corte son dos estructuras principales. Cuando nosotros hablamos del corte longitudinal, hablamos del embrión, tenemos una estructura súper importante que es conocida como la hernia umbilical fisiológica. ¿Ok? Este producto para el estudio lo clasificamos en varias porciones. Porción cefálica, porción torácica y una porción abdominal. ¿Ok? Ahora, vamos poco a poco. En la porción cefálica, nosotros vamos a tener varias estructuras. La principal estructura que encontramos son conocidas como las vesículas cerebrales. Las vesículas cerebrales son lo que van a formar el cerebro como tal. Son la conformación de dos tipos de estructuras importantes. Una estructura externa, que son conocidas como la sustancia gris, y una estructura interna, que es conocido como la sustancia blanca, que dentro de la placa ustedes lo pueden ver como estructuras o segmentos más oscuros y más claritos. Por ejemplo, aquí se puede ver mi mouse en la grabación, en lo de proyectar pantalla. ¿Pueden confirmar, por favor? Sí, sí se ve. Ok. Esta porción que ustedes ven aquí donde está el mouse es un poquito más oscura. A eso lo conocemos como sustancia gris. En cambio, la porción de aquí intermedia es conocida como sustancia blanca. Y si ustedes ven las vesículas cerebrales, tienen sustancia gris afuera y sustancia blanca adentro. A eso lo conocemos como vesículas cerebrales. ¿Ok? Dentro de la formación de la parte nerviosa del producto, tenemos varias estructuras importantes. Si te das cuenta, hacia la porción dorsal superior tenemos un gran vaso sanguíneo. Este gran vaso sanguíneo es conocido como el seno sagital superior, que está ubicado a nivel de la hoz del cerebro. ¿Ok? En la porción ventral, un poquito más adentro de eso, vamos a tener la presencia de unos espacios que son conocidos como los ventrículos del sistema nervioso. En estos ventrículos, nosotros vamos a tener una especialización vascular, que son conocidos como los plexos coroides. Si tú te das cuenta, los plexos coroides están conformados por una porción interna que es más pálida y una porción externa que son ependimocitos especializados. ¿Ok? Este conjunto es conocido como el plexo coroide. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el plexo coroide? Para secretar líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Pero, a grosso modo, nuestro elemento es conocido como plexo coroide. ¿Ok?
¿Dónde van a ser ubicados los plexos coroideos? Alrededor de las vesículas cerebrales, ¿ok? Dentro de los ventrículos del sistema nervioso central, que de manera oficial o general existen 4 ventrículos. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Pero eso lo van a aprender un poquito más adelante, ¿ok? Simplemente quiero que sepan que los plexos coroideos están rodeados por o cerca de las vesículas cerebrales, ¿sí? Otra estructura importante es la presencia del efenoides. En el corte longitudinal de embrión de 8 semanas, una de las características de los huesos es que no están completamente formados y que si tú te das cuenta, cierto tipo de huesos que son a partir de un molde de cartílago son únicamente cartílago, no hay ningún tipo de osificación y es un hueso relativamente liso. Si tú te das cuenta, esta estructura de aquí es conocida como el efenoides, ¿ok? Que dentro de los elementos tú le vas a poner como el, el molde de cartílago para el esfenoides, que en su porción superior forma una sillita. Esa sillita es conocida como la silla turca, que en su porción superior va a tener asentado una glándula súper importante, que es conocida como la hipófisis. Y este enfoque es importante porque es uno de los enfoques que nos permite diferenciar embrión de 8 de feto de 16 semanas. Ya vamos a ver eso. Ahora, siguiendo con la porción inferior cefálica, vamos a tener varias cositas. Si tú te das cuenta, vamos a tener una estructura que predomina, que es conocido como las vesículas ópticas o la vesícula óptica. Esta vesícula óptica se compone por varias cosas importantes, varias capas. Una capa externa, que es únicamente tejido de piel, proveniente de la piel, que son conocidos como los párpados. Posterior a los párpados, nosotros vamos a tener la presencia de la córnea. Luego de la córnea, vamos a tener la presencia del cristalino, que es toda esta porción de aquí. Posterior al cristalino, vamos a tener un tejido que proviene de la misma capa que las vesículas cerebrales, que son conocidos o es conocido como la retina. Esta retina, si nosotros nos acercamos, tiene dos porciones. Una porción externa, que es conocida como la retina neural, y una porción interna, que es conocida como la retina vítrea. La retina neural tiene correlación con el nervio óptico y la retina vítrea tiene correlación con la cámara del humor vítreo, que es un tipo de líquido, por así decirlo, que está dentro del globo ocular. ¿Ok? Ahora, de manera superior a nuestra vesícula óptica, vamos a tener algo súper importante, que es conocido como la base del cráneo. Cuando nosotros hablamos de la base del cráneo, si tú te das cuenta, esta base del cráneo es completamente plana. Y eso es importante porque la base del cráneo del embrión de 8 semanas es una base de cráneo completamente plana porque no hay una estimulación y no hay una diferenciación de la parte cerebral de manera adecuada. Por lo tanto, la base del cráneo no ha formado todos esos accidentes anatómicos aún. Entonces, una de las características del embrión de 8 semanas es que la base del cráneo es completamente plana. Que si ustedes se dan cuenta, lo podemos ver aquí también. De manera inferior tenemos la vesícula óptica que hacia arriba tiene un molde de cartílago. Este molde de cartílago que es completamente plano lo conocemos como la base del cráneo. ¿Ya? Si nos vamos un poquito más adelante, vamos a la parte torácica, perdón, un poquito más abajo. Aquí nosotros vamos a tener varios tipos de órganos importantes. Estos órganos principalmente van a ser dos, la parte pulmonar y la parte cardiovascular. La parte pulmonar, obviamente estamos hablando de los pulmones. Dentro del embrión de 8 semanas nos encontramos en un estadio pseudoglandular. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, nosotros revisamos la parte pulmonar, vemos estos circulitos. Estos circulitos son los canalículos del pulmón, que dan la vista de pseudoglándulas. Si tú te das cuenta, la presencia de estas donitas son básicamente la presencia de canalículos que tienen un epitelio glandular o parecido a las glándulas. ¿Ok? Por eso, el estadio pulmonar es conocido como pulmón en estadio pseudoglandular.
Recuerden, chicos, tenemos 4 estadios principales. Pseudoglandular, que va de la semana 4 a la semana 16. Canalicular, que va de la semana 16 a la semana 26. Sacos terminales, que va de la semana 26 hasta el nacimiento. Y alveolar, que va del nacimiento hasta los 8 años. Dentro del embrión de 8 semanas, nosotros hablamos de un pulmón en estadio pseudoglandular. El primer estadio, bueno, dependiendo del tipo de libro, porque hay libros que mencionan el primer estadio como el estadio embrionario, que va en la semana 4 tras la formación de las yemas pulmonares. Pero eso es otro tema, ¿ya? Ahora, de manera ventral a los pulmones, nosotros vamos a tener otra estructura súper importante, que es conocido como el corazón. Una de las características del embrión de 8 semanas es que no hay una tabicación adecuada de la parte del corazón. Por lo tanto, todavía no hay una diferenciación como tal. O sea, sí que la hay, pero dentro de la placa no es tan fácil diferenciar la parte auricular de la parte ventricular. Es decir, yo no puedo diferenciar de manera adecuada en un embrión de 8 semanas cuando hablamos de corazón a nivel de aurícula y corazón a nivel de ventrículo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la formación del embrión de 8 semanas, únicamente tenemos la presencia de un acúmulo celular que todavía no se ve diferenciado de manera adecuada. De manera posterior, vamos a tener al pulmón. Si se dan cuenta, todo esto de aquí es el pulmón. Y lo que hay dentro de este son los canalículos, que si te das cuenta no son tantos. No son tantos y tienen una forma ovoide, redondita, como si fueran glándulas. Por eso se conoce como pulmón en estadio pseudoglandular. ¿Ok? De manera posterior, nosotros vamos a tener los cuerpos vertebrales. Si tú te das cuenta, cuando hablamos de la vértebra, hablamos de la presencia de un cuerpo vertebral y de manera posterior de la apófisis espinosa propiamente de esta. El embrión de 8 semanas cuenta con la presencia de un molde de cartílago a nivel vertebral. Todavía no hay la presencia de centros de osificación adecuados que muestren dentro de la placa la presencia de la osificación vertebral. Ya les voy a explicar esto un poquito más adelante. De momento, quiero que tengan que el embrión de 8 semanas tiene un molde de cartílago nada más. Todavía no empieza la osificación de las vértebras. Y de manera ventral, al producto tenemos la presencia del muñón de la mano. Esto de aquí va a formar próximamente la mano completa. Y esta manito tiene un molde de cartílago, que son conocidos como las impresiones dactilares. Estas impresiones dactilares son el primordio de formación de los dedos. ¿Ok? O bueno, de la mano en general. Ahora, a nivel torácico tenemos varios tipos de estructuras. Si tú te das cuenta, hay estructuras que son alargadas. Estas estructuras alargadas son conocidas como las costillas. Por el tipo de corte simplemente se ven así, ¿ok? Igual acá, miren, a pesar de que estamos en una corte dorsal, siguen siendo las costillas. Todavía no estamos viendo las vértebras. ¿Cómo sé que no son las vértebras? Porque son moldes de cartílago más alargados y que aparte no tienen las partes de las vértebras. Es decir, no tienen en un corte longitudinal la presencia de un cuerpo ni de la apófisis espinosa, ¿ok? Ahora, entre la parte torácica y la parte abdominal hay una fina lámina que separa ambas cavidades, que es conocido como el septum transverso, ¿ok? Que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que próximamente este septum transverso va a permitir dividirse en una porción del diafragma y dos en una parte que es conocido como la cápsula de Gleason, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a pasar con la parte abdominal. ¿Ya? Dentro de la parte abdominal, nosotros vamos a tener varias cosas importantes. Primero,
ustedes se dan cuenta, en la parte abdominal una de las cosas que más predomina son o es el hígado, ya que el hígado conforma gran parte de la parte abdominal. De hecho, dentro de la parte del embrión de 8 semanas, toma la batuta hematopoyética, es decir, es el principal órgano hematopoyético. Por lo tanto, una cosa importante de esta placa es que hay un hígado súper grande, el cual dentro de la placa presenta un cierto tipo de líquido. Si tú te das cuenta, este líquido que ves aquí es conocido como las lagunas hematopoyéticas. ¿Ok? Estas lagunas hematopoyéticas son característicos o dan origen a que el hígado efectivamente es un órgano hematopoyético. ¿Ok? Dentro de este periodo. Ahora, cuando vamos a la parte abdominal inferior, vamos a ver los órganos propiamente abdominales. Si tú te das cuenta, dentro de esta placa puedes ver absolutamente todo. La presencia de esta estructura de aquí, que es muy muscular, que es conocida como el estómago. Luego, de manera inferior al estómago, vamos a tener el páncreas. Luego, vamos a tener la presencia de una gónada, que dentro de la octava semana ya hay una diferenciación como tal. O sea, el elemento a mí me lo enseñaron como gónada indiferenciada. Sin embargo, cuando hablamos de embrión de 8 semanas, ya pasamos un poquito esa diferenciación y ya hay la presencia de poder saber si estamos ante un producto que se va a hacer hombre o se va a hacer mujer. En este caso, es un producto que iba a ser un hombre, que si te das cuenta, tiene la presencia de los cordones espermatogonios y la presencia del epidídimo, ¿ok? Por lo tanto, estamos ante un testículo fetal. De manera inferior tenemos al riñón y por encima del riñón una estructura súper importante para la parte endocrina que es conocida como la glándula suprarrenal. ¿Ok? Esta glándula suprarrenal se clasifica en dos porciones. Una porción externa que es conocida como la corteza de la glándula suprarrenal y una porción interna que es conocido como la médula de la glándula suprarrenal. Cuando hablamos de la corteza, tenemos tres capas o tres zonas principales. Una zona más externa, un poquito más oscura, conocida como zona glomerular. Luego, una especie de rayitas de fasciculaciones, que es conocido como zona fascicular. Y una porción más interna, que es conocida como zona reticular. ¿Ok? Y obviamente la médula. Ahora, uno de los enfoques más importantes del longitudinal de embrión de 8 semanas es la presencia de las asas intestinales. Como el hígado crece tanto de tamaño, expulsa uno de los órganos que más espacio ocupa, en este caso las asas intestinales. Esa salida fisiológica de las asas intestinales es conocido como hernia umbilical fisiológica, que de manera parcial expulsa por medio del espacio del cordón umbilical las asas intestinales hacia la porción externa de la parte abdominal, permitiendo que el hígado pueda crecer de manera adecuada y por ende haciendo que estas asas intestinales se mantengan fuera de la cavidad abdominal, obviamente recubiertos por una membrana que es conocida como la membrana amniocoriónica, pero que a grosso modo mantiene estas asas intestinales por fuera. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, miren por ejemplo el enfoque de acá, ustedes pueden tener la presencia del hígado, la pared abdominal y de manera externa a la pared abdominal tenemos la presencia de las asas intestinales, completamente por fuera. A esto lo conocemos como hernia umbilical fisiológica, que es característico y diagnóstico de corte longitudinal de embrión de 8 semanas. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí podrías repetir las zonas de la glándula suprarrenal, por favor? Sí, claro. Mira, tenemos una zona un poquito más externa. Déjame ver si las puedo pintar. Una zona un poquito más externa, una zona intermedia y una zona interna. ¿Ok? La zona más externa es la zona glomerular, porque está cerca de los glómerulos renales. Luego tenemos la zona fascicular,
que se llama así porque las células se agrupan en fasciculaciones, como en rayitas. Y la interna se llama zona reticular, porque las células se entrecruzan formando una especie de red. ¿Ok? Entonces, glomerular, fascicular y reticular. Y la parte interna, que es la médula de la glándula suprarrenal. ¿Ok? ¿Entendido? Listo, gracias. Bueno, ahora vamos con el corte longitudinal del feto de 16 semanas. Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Déjame revisar el chat por si acaso. Ok, cuando hablamos del corte longitudinal de feto de 16 semanas, hay muchas porciones, muchas cosas importantes, pero a grosso modo es lo mismo. Cuando nosotros hablamos del periodo embrionario, hablamos del periodo de la organogénesis, es decir, el proceso en el cual se crearon los órganos. Mientras que cuando hablamos del periodo fetal, hablamos del proceso de maduración pulmonar. Por eso, no sé si se dieron cuenta, pero una de las características importantes de los cortes es que yo les mencionaba que en el embrión de 8 habían los moldes, pero sin una especialización, porque todavía se estaban formando o terminando de formarse en ese entonces. Aquí en el corte de 16 semanas, nosotros ya tenemos la presencia de estructuras un poquito más avanzadas. Ya lo vamos a ver. Ahora, antes de continuar, una cosa importante, chicos. El diagnóstico de esta placa es corte longitudinal de feto de 16 semanas. Ojo, feto de 16 semanas. Si ustedes ponen embrión de 16 semanas, es muy probable que su docente les pueda llegar a anular su respuesta, porque el corte es corte longitudinal de feto de 16 semanas. Mientras que el anterior que vimos es un corte longitudinal de embrión de 8 semanas. ¿Por qué? Por los periodos. Recuerden que el periodo embrionario llega hasta finales de la 8ª semana. El periodo fetal va de la 9ª semana en adelante. ¿Ok? Ahora, vamos poco a poco. Una de las cosas superiores más importantes es la presencia del efenoides. Si tú te das cuenta, dentro del corte de feto de 16 semanas, nosotros ya tenemos dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, la cual una base importante de esto es que ya tiene la presencia de unos espacios. Esos espacios te permiten saber que el efenoides ha evolucionado. No es que ha evolucionado, se ha desarrollado más. Cuando veíamos el embrión de 8 semanas, era un molde de cartílago completamente sólido. Cuando vemos el efenoides del feto de 16 semanas, nosotros ya vemos un efenoides que ya tiene la presencia de diferentes tipos de senos. ¿Ok? De manera superior a este, en la silla túrgica, tenemos la presencia de la hipófisis, donde nosotros ya podemos llegar a apreciar diferentes tipos de zonas celulares, o diferentes tipos de células más oscuritas y células más claritas. ¿Ok? Otro enfoque importante es la parte de la boca. En la parte de la formación de la boca tenemos el proceso de formación maxilar y mandibular. El proceso maxilar tiene únicamente la presencia de osificación intramembranosa. ¿Ok? Ahora, el proceso inferior tiene, o el proceso de osificación mandibular tiene una osificación mixta, que es proveniente propiamente del primer arco faríngeo, que es conocido como la bolsa de Raque, que permite, perdón, ¿qué hablo? La derivación del primer arco faríngeo, que es conocido como el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel es la osificación mixta que permite la formación del ángulo mandibular. Si ustedes se dan cuenta, hay la presencia de osificación endocondral y osificación intramembranosa en el mismo tipo de formación ósea. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos dentro del producto o de manera externa al producto, vamos a tener el proceso de formación de piel. Esta piel ingresa hacia el labio y se convierte en un epitelio labial. Luego ingresa hacia la parte oral y se convierte en epitelio de la encía. Este epitelio de la encía empieza a invaginarse hacia los procesos de osificación
maxilar hacia la parte superior y mandibular hacia la parte inferior, formando los gérmenes dentarios. Estos gérmenes dentarios constan de dos porciones importantes. Una porción central que es conocido como la pulpa dentaria y una porción externa que es conocido como el retículo estrellado. ¿Ok? Luego vamos a tener la presencia de la lengua. Una de las características de la lengua son todas sus estructuras. Si tú te das cuenta, ves la presencia de muchas fibras. Y estas fibras están entrecruzadas en forma de líneas. Estas líneas son conocidas como los músculos intrínsecos de la lengua. Son músculos que permiten el movimiento propiamente de este. Y de manera superior tenemos la presencia de la formación de las papilas linguales. ¿Ok? Hacia la parte posterior, nosotros vamos a tener una estructura súper importante que es conocida como la hoz del cerebro. Esta hoz del cerebro ingresa de manera anterior para separar a los hemisferios cerebrales en un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí son vesículas cerebrales que tienen sustancia gris externa y sustancia blanca central. ¿Ok? Es como si fuera un sanduchito. El pan es la sustancia gris y en medio el relleno del sándwich es la sustancia blanca. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? Ok. Ahora vamos con la parte torácica. En esta parte torácica tenemos dos órganos principales. Primero, el corazón y segundo, los pulmones. Dentro del corazón, una de las características del feto de 16 semanas es que hay una adecuada diferenciación entre la parte auricular y la parte ventricular. Si tú te das cuenta, toda esta porción de aquí es conocido como el ventrículo. ¿Cómo yo sé que esto es el ventrículo del corazón? Porque los músculos que provienen o que forman propiamente la pared de esto dan unas proyecciones. Y estas proyecciones son conocidos como los músculos papilares. Esos músculos papilares forman o son vistos únicamente a nivel del corazón en el ventrículo. Entonces, si yo veo la presencia de músculos papilares, yo automáticamente pienso en ventrículos, ¿ok? Por lo tanto, esta porción de aquí es la parte ventricular y esta porción de acá es la parte auricular, ¿sí? Ahí. Otra cosa importante son las vértebras. Dentro del feto de 16 semanas, nosotros ya tenemos la presencia de centros de osificación. Tú te das cuenta, dentro de la parte vertebral, nosotros tenemos el cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. E intermedio de esto, si te das cuenta, tú ya ves las zonas de osificación entre una zona de reposo, una zona proliferativa, hipertrofia y calcificación. Y tú ya ves la formación propiamente del hueso. En el de 8 semanas, tú solamente veías el molde de cartílago, no veías absolutamente nada más. Ahora, en el de 16, tú ya ves cómo estas vértebras empiezan a osificarse y ya puedes ver los centros de, perdón, las zonas de osificación de la osificación endocondral de las vértebras. ¿Ok? Otra característica importante es esto de aquí, los pulmones. Dentro del feto de 16 semanas, nosotros ya tenemos un producto que cuenta con un cambio de estadio pulmonar. Pasa de un estadio pseudoglandular a un estadio canalicular, donde la presencia de estas estructuras, estos circulitos, van a ser mayores. Tú vas a ver una mayor cantidad de circulitos y ya ves una diferenciación entre la parte, ay, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Entre la parte bronquial, tú ya puedes diferenciar bronquios primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. A grosso modo, chicos, solamente todavía no estamos en Génesis 2, entonces todavía no tienen que saber específicamente cuáles son terciarios, cuaternarios, cómo diferencio este. Lo que sí tienen que saber es que los bronquios
que tienen cartílago y se encuentran por fuera del parénquima pulmonar son conocidos como los bronquios primarios. Son estas dos estructuras que ven acá. Miren, estas dos estructuras. ¿Cómo yo sé que estas estructuras son parte del bronquio primario? Que de hecho ya se están convirtiendo en bronquios secundarios porque ya están pasando hacia el parénquima pulmonar y ya hay una segmentación de estos, pero a grosso modo, por verlo fuera del parénquima pulmonar y porque todavía no ingresan de manera adecuada, vamos a decir que son bronquios primarios. Si tú te das cuenta, cuentan con la presencia de una base de cartílago, que es externa, y en la parte interna, un epitelio respiratorio, que tiene una forma como de sierra. A eso lo conocemos como el epitelio respiratorio, es decir, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ese es el epitelio respiratorio, pero como elemento solamente le ponen epitelio respiratorio. ¿Qué podemos ver aquí? Pulmón en estadio canalicular. Segundo, podemos ver la presencia de los bronquios primarios. Tercero, puedo ver el cartílago hialino o el molde de cartílago externo de los bronquios primarios. Puedo ver la presencia del epitelio respiratorio. Puedo ver la presencia incluso de bronquios terciarios y bronquios cuaternarios. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Ok, continuemos. Ahora vamos con la parte abdominal. Una de las características de la parte abdominal son las estructuras que encontramos. Quiero que vean esto de aquí. Esto que tú ves aquí son conocidos como las asas intestinales. Estas asas intestinales cuentan con una forma como de digitaciones. Eso que tú ves ahí en forma de deditos son conocidos como las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales son proyecciones de la mucosa y la submucosa del intestino que forman estos deditos. ¿Ok? ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción de las asas intestinales. Ahora, formas medias raritas es lo que nos permite saber que estamos ante la presencia de asas intestinales. Y si se acuerdan, en el embrión de 8 semanas, las asas intestinales se encontraban por fuera. En el feto de 16 semanas ya ingresaron esas asas intestinales. Ya no existe una hernia umbilical fisiológica. Yo puedo ver la presencia de asas intestinales pegadas a cualquier otro tipo de órgano. Si tú te das cuenta, tenemos asas intestinales pegadas al estómago, asas intestinales pegadas al hígado, asas intestinales pegadas al páncreas. Es decir, si yo veo la presencia de asas intestinales con cualquier órgano de la parte abdominal, yo voy a pensar en un corte longitudinal de feto de 16 semanas. ¿Por qué? Porque el corte longitudinal de feto de 16 semanas cuenta con la presencia de las asas intestinales dentro de la cavidad abdominal, porque ya no hay una hernia umbilical fisiológica. Mientras que si yo veo únicamente asas intestinales por fuera de la pared abdominal, yo voy a pensar en un corte longitudinal de embrión de 8 semanas, porque en el embrión de 8 semanas hay la presencia de la hernia umbilical fisiológica. Aquí todavía no. ¿Ok? Miren, aquí nosotros ya podemos ver la diferenciación de los genitales. Ustedes ya pueden ver cómo existe la presencia de, primero, hacia la parte posterior, unas invaginaciones de la mucosa que es propiamente del recto. Esto que tuve, o esto que ustedes ven aquí, es conocido como recto. El recto tiene una porción final que es conocida como la ampolla rectal. Esta ampolla rectal diferencia la parte del recto con el conducto anal. ¿Ok? Es decir, la porción externa ya es el ano, la porción interna donde están las ampollas rectal es conocida como recto. De manera ventral o anterior al recto, vamos a tener esta estructura que ustedes ven aquí, que es conocido como el útero, ¿ok? Que cuenta con sus porciones, una mucosa, submucosa, muscular y serosa. O de una manera más sencilla, endometrio, miometrio y el perimetrio, ¿ok? Hasta ahí, chicos, todo entendido con corte longitudinal de 16 semanas. ¿Todo bien? ¿Sí? Jamie, Vamos a una poner un... pregunta.
Sí, cuéntame. En la diapositiva anterior donde se mostraban los bronquios primarios, ¿cómo se diferenciaría ese con el corte transversal? Ya, eso te lo explico un poquito más adelante cuando veamos transversal, ¿sí? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, entonces continuamos. Ahora sí vamos con los cortes transversales. Lo- El corte que tenemos es conocido como corte transversal de tórax de 2,5 meses. A nivel D, tenemos tres niveles principales. Corte a nivel de tráquea, acá, un corte a nivel de tráquea, que es la porción superior. ¿Ok? Por si acaso esta es la parte respiratoria. Hacia acá arriba debería estar la cabecita y hacia acá abajo está el estómago. O sea, ya estamos en la parte abdominal. Entonces tenemos tráquea. La tráquea tiene una bifurcación. Esa bifurcación convierte la tráquea en bronquios primarios. Pero ese punto de bifurcación es conocido como la carina. ¿Ok? E inferior a la carina tenemos los bronquios primarios propiamente dichos. Ahora, estos bronquios primarios son importantes y todas las estructuras con cartílago son importantes porque cada una de estas estructuras nos va a permitir saber el tipo de nivel en el que estamos. ¿Ok? Vamos poco a poco. Primero, vamos con las estructuras que no cambian. Cuando nosotros hablamos de la parte posterior, tenemos la presencia de las vértebras. No importa si es a nivel de tráquea, carina o bronquios primarios, siempre vamos a tener, uno, las vértebras y dos, la médula espinal. ¿Ok? A veces la médula espinal no se ve tan bien, pero eso depende del corte. Pero en teoría, siempre, no importa el tipo de corte, tú vas a tener estas dos estructuras. Uno, las vértebras y dos, la médula espinal. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, dentro de este corte tenemos la presencia hacia la parte ventral del cuerpo de la vértebra, hacia la parte lateral de las apófisis transversas, hacia la parte dorsal de la apófisis espinosa. Y en la parte central tenemos a la médula espinal, que se compone de dos partes principales. Una parte externa, que es sustancia blanca, y una parte interna, que es sustancia gris. Ojo, cuando nosotros hablamos de vesículas cerebrales, era al revés. La sustancia gris estaba por afuera y la sustancia blanca estaba por dentro. Aquí es al revés. Sustancia gris está adentro y sustancia blanca está afuera. Ahora, dentro de esta placa vamos a tener varias cosas importantes. Si ustedes se dan cuenta, en esta plaquita de aquí vamos a tener, déjenme marcárselas. De manera interna, la sustancia gris, ¿ok? Que se ve un poquito más compacta, porque aquí vamos a tener algo que se conocen como interneuronas. De manera externa, tenemos la sustancia blanca, que a nivel de filetes nerviosos, como si fueran unos hilitos, son conocidos como la sustancia blanca, que son los axones que provienen de las interneuronas. De manera interna, vamos a tener un conducto, que es conocido como el conducto ependimario. ¿Ok? De manera ventral vamos a tener la presencia de las comisuras. Comisura anterior, comisura posterior. ¿Ok? Y la comisura anterior permite la albergación de una estructura vascular, conocida como la arteria vertebral anterior. ¿Ok? De manera interna, si se dan cuenta, ese agujerito que se ve aquí es conocido como el conducto ependimario, lugar por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. De manera anterior, la comisura anterior y de manera posterior, la comisura posterior. ¿Ok? Y una cosa importante es que de manera anterior tenemos un elemento vascular conocido como la arteria vertebral anterior. ¿Ok? Ahora, recubriendo la parte nerviosa, tenemos tres cosas principales. Primero, las meninges. O sea,
Primero, segundo y tercero, las meninges, las tres meninges. La parte interna que está tocando a la médula espinal es conocido como pía madre. La parte que está tocando la parte vertebral es conocida como dura madre. Y la parte intermedia que da unas proyecciones a nivel de, como si fueran unas telarañas, es conocido como la aracnoides. Entonces tenemos pía madre, dura madre e intermedio la aracnoides. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. Creo que todo entendido. Ahora vamos propiamente con las estructuras, los cortes. El corte transversal de tórax de 2,5 meses, el corte más superior es a nivel de tráquea. Este corte a nivel de tráquea se caracteriza por la presencia de estructuras con cartílago. Si te das cuenta, cuando nosotros hablamos de la tráquea, hablamos de una estructura en forma de herradura, en una forma de un anillo, pseudoanillo. Se llama pseudoanillo porque la parte de cartílago en el lugar dorsal de la tráquea no se cierra. ¿Por qué? Porque tiene correlación con una estructura. Si ustedes se dan cuenta, la única estructura dentro de todo el corte transversal que cuenta con una capa muscular muy delimitada y que aparte su luz forma unos pliegues, ¿ok? Que hacia su luz se forman unos pliegues. A esto lo conocemos como el esófago. Una forma sencilla de saber que estamos en esófago es ver la luz. Normalmente la luz tiene formas irregulares por la capa muscular que permite que se formen estos pliegues propiamente, ¿ok? Por lo tanto, es muy sencillo que, o es muy, ¿cómo sería la palabra? Es muy común que enseñen el esófago con diferentes tipos de formas. Si ustedes se dan cuenta, el esófago tiene formas de animalitos o formas de letras. Una forma sencilla que ponen el esófago es una forma de H. Otra cosa que pueden ver, un perrito, un camello, el logo de Batman, la verdad es que depende de sus capacidades mentales. ¿Ok? Su nivel de esquizofrenia, si ven a un Batman, si ven a una H, si ven un camello. El tema es que una forma sencilla de diferenciar la estructura es que es una estructura con una luz irregular. ¿Ok? Ahora, otras estructuras importantes es que el corte transversal de tórax de 2,5 meses a nivel de tráquea tiene una estructura que puede tener dos formas. Uno es una forma de 8 o dos es una forma muy alargada. Normalmente sueles ver o una forma de 8, ¿ok? Es decir, la presencia de dos estructuras intercomunicadas, que la parte más rojita o más gruesita son la parte muscular del callado aórtico. Es decir, lo que estamos viendo aquí es el callado aórtico. ¿Ok? Ahora, de manera lateral a nuestra estructura, tenemos la presencia de los pulmones. Dios mío, no me gusta señalar en computadora. Bueno, esto que ustedes ven aquí son los pulmones, que una de las características importantes es que estamos en un corte transversal de tórax de 2,5 meses, aproximadamente unas 10 semanas. Por lo tanto, todavía nos encontramos en un estadio pseudoglandular. Entonces, cuando ustedes pongan el elemento, ustedes van a decir pulmón en estadio pseudoglandular, por el tipo de estadio en el que se encuentra. ¿Ok? Y de manera dorsal vamos a tener el... Ay, Dios mío. ¿Qué dice? Descartar. Ahora, una cosa que encuentran son el cuerpo vertebral. Miren esto que ustedes ven aquí. Esto es el cuerpo vertebral. Ahora, ¿cómo nos vamos a ubicar en la placa? En base a cómo vemos las estructuras. Si ustedes ven una sola estructura con cartílago, el cual el molde de cartílago no termina de cerrar, ese punto donde no cierren es más dorsal. Aparte, tiene correlación con la estructura irregular, que es el esófago. De manera lateral vamos a tener la presencia del callado aórtico. Y de manera intermedia o sea, de manera intermedia están todas estas estructuras. De manera lateralizada tenemos los pulmones. Ahora, vamos con el siguiente. El siguiente corte es un corte a nivel de carina.
Ojo, los cortes de Karina la verdad es que no están tan lindos como me gustaría, pero bueno, realmente son más cortes de bronquios primarios que de Karina, pero se toman como Karina, ¿ok? ¿Cuáles son los cortes que se toman como Karina? Para empezar, la Karina es este segmento, el segmento donde la tráquea se convierte en dos estructuras. Ahora, vamos para acá. Traducido a la placa, los cortes de Karina son, o bueno, hay cortes que son muy lindos, que la verdad es que hace tiempo vi algunas placas así, no sé si aún sirvan, no sé si aún existan, si se hayan dañado, pero bueno, las placas que más he visto son estas, entonces estas son las que les voy a enseñar para que estén preparados. Cuando hablamos de la Karina, ok, dentro de las placas que normalmente se suelen dar, vemos que ya no hay una sola estructura con cartílago, sino que ahora hay dos estructuras con cartílago. Si te das cuenta, uno y dos. Y una de las características de estas estructuras con cartílago es que son dos estructuras que están completamente cerca, están muy pegaditas. Que de igual forma, aquí existen otro tipo de estructuras. Las únicas dos estructuras que no cambian, aparte de la vértebra y la médula, o sea, que se van a encontrar en todos los cortes son el esófago y los pulmones. El resto van a ir cambiando. Ya en el corte de Karina, nosotros ya no vamos a tener la presencia del callado aórtico. Ahora tenemos una gran estructura que es conocido como la aorta torácica. Cuidado, ponen solo aorta. El elemento es aorta torácica, ¿ok? Porque también hay una aorta abdominal. Segundo, de manera anterior a la carina, nosotros vamos a tener la presencia de el corazón, específicamente las aurículas del corazón, ¿ok? No tienen que saberse todos los elementos del corazón, simplemente tienen que saber que estamos a nivel de aurículas, ¿ok? A nivel de carina, de manera ventral, hay dos estructuras con un músculo propiamente de este, que es conocido como el corazón, y que se puede ver la presencia de dos partes, es decir, las aurículas. ¿Ok? El resto de estructuras son las mismas. Pulmón, cuerpo vertebral, aorta torácica, esófago, otra vez pulmón, y esta estructura que es carina. ¿Ok? ¿Cómo vemos la carina? O sea, ya no vemos una estructura con cartílago, sino que vemos dos estructuras con cartílago que están muy pegadas. Luego, vamos con el corte transversal de tórax a nivel de bronquio primario. A nivel de bronquio primario, si tú te das cuenta, las estructuras con cartílago ahora se encuentran separadas, ¿ok? En el de Carina estaban muy pegadas, ahora están separadas. Pero, aparte, estas estructuras, si te das cuenta, tú ves el molde de cartílago, el cual solamente está en la porción dorsal, porque la porción ventral de este cartílago, o lateral de este cartílago, de este bronquio primario, va a ingresar hacia el pulmón y se va a convertir en un bronquio secundario. Y eventualmente todos estos bronquios, todo este cartílago, va a ser separado y convertido de cartílago a músculo liso. Entonces, en resumidas cuentas, el bronquio primario es la estructura que ingresa hacia el pulmón. Por lo tanto, tú ves una estructura con cartílago que está ingresando hacia el pulmón, bronquio primario. Porque el tipo de enfoques que te suelen poner son o que tú veas las dos estructuras con cartílago muy separados o que veas una sola estructura con cartílago pero que está ingresando hacia el pulmón. Ojo, en el corte transversal a nivel de tráquea solamente hay una estructura a nivel del corte con cartílago, pero que no está entrando. Mira cómo la parte de cartílago separa toda la porción y no hay contacto directo con los pulmones. Mientras que ay, mientras que en la carina, de igual forma, hay dos estructuras con cartílago, pero que de manera directa no están ingresando hacia el pulmón, sino que se encuentran en un punto intermedio, ¿ok? Y aparte están muy pegados, ¿sí? Siguen siendo estructuras con cartílago, ahora son dos, pero todavía no ingresan hacia el pulmón. Por otro lado, los bronquios primarios son dos estructuras que están más separadas porque intentan llegar hacia los pulmones, pero que ahora sí están ingresando a los pulmones, ¿ok? No siempre van a ver este corte ingresando a los pulmones, depende del tipo de corte, pero por eso les digo, o pueden ver las dos estructuras con cartílago muy separadas, pero sí, muy separadas, o pueden ver
una sola estructura con cartílago ingresando hacia los pulmones. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro tipo de estructuras tenemos? Hacia la parte ventral seguimos teniendo el corazón, hacia la parte dorsal, esófago, aorta torácica, pulmones y el cuerpo vertebral. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo diferencio un corte de transverso de un corte longitudinal? Si ustedes se dan cuenta, puede parecer que son cortes parecidos. Parecer que son cortes parecidos. Bueno, puede parecerse muchísimo un corte transversal de un corte longitudinal, pero hay estructuras que nos permiten diferenciar varias cosas. Primero, vamos con el pulmón. Si ustedes se dan cuenta, el pulmón en un corte longitudinal abarca todo el espacio de la parte del bronquio primario. Si te das cuenta, el bronquio primario se encuentra prácticamente rodeado en la mayoría de su composición por el parénquima pulmonar. Es decir, tú puedes ver el pulmón por todos lados. ¿Ok? No ves ninguna otra estructura. Es verdad, puedes ver estructuras vasculares, pero a grosso modo lo que más ves en este corte es el, el pulmón. Segundo, si tú te das cuenta, son estructuras con cartílago, pero que no se ve el ingreso hacia el pulmón. Por el tipo de corte, es complicado que tú veas que este bronquio primario está ingresando hacia el pulmón. Es por eso que tú ves todo el circulito completo. No es que ves una parte de cartílago y atrás todo esto, el epitelio respiratorio, ingresando hacia el pulmón. Por el tipo de corte nada más. Mientras, en los cortes transversales, tú puedes ver la presencia de las estructuras con cartílago, pero si te das cuenta los pulmones están en las partes laterales. Por delante y por detrás de las estructuras con cartílago, tú vas a tener otras estructuras, por ejemplo, el esófago, por ejemplo, la aorta, tú vas a tener el corazón. Es decir, por mucho enfoque que te pongan, tú vas a seguir viendo alguna de estas estructuras aparte de los pulmones. Y si te das cuenta, al yo enfocarlo, el pulmón no abarca la mayoría de la parte de la estructura con cartílago, solamente llega con una porción, es decir, la porción lateral. El resto de estructuras, tanto anterior, posterior y la otra porción lateral, no están comprometidas con la parte pulmonar. En cambio acá, miren cómo está hacia arriba, hacia atrás e incluso hacia abajo, parte del pulmón en correlación a los bronquios. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? Sí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Eh, eh, eh. Ahora vamos con los cortes oblicuos. Dentro de los cortes oblicuos vamos a tener varias cosas importantes. Perdón, no escribieron. Ahora sí, el diagnóstico como tal de nuestra placa es corte oblicuo de tórax y abdomen de 4 meses y el tipo de corte o el tipo de dirección en el que se hizo nuestro corte. Si nosotros nos damos cuenta, hay dos tipos de corte, ventrodorsal y dorso-ventral. ¿Ok? Ahora, vamos poco a poco. El primer corte que vamos a ver es el corte oblicuo ventrodorsal, donde nosotros podemos apreciar varias estructuras. Primero, si nosotros vemos una caja torácica, déjame ponerles la imagen. Ya, si nosotros vemos una caja torácica, algo que tienen que saber del corte oblicuo es que es un corte coronal. Solo que la predisposición del corte coronal no es recto, sino que es lateralizado, hacia adelante o hacia atrás. ¿Ok? Ahora, si un corte oblicuo ventrodorsal toma esta porción, es decir, toda esta porción y va bajando,
una de las primeras cosas, como es tórax y abdomen, cuando llegamos a la parte torácica, o cuando iniciamos la parte torácica, de las primeras estructuras que puedes ver son, uno, el esternón, y dos, las clavículas, y el punto de articulación entre el manubrio y el esternón y la parte de las clavículas, que dentro de la placa lo vemos exactamente igual. Si te das cuenta, de manera lateral, tenemos la presencia de las clavículas, ¿ok? Y de manera interna o medial, nosotros vamos a tener la presencia del esternón, con todas sus porciones, bueno, dependiendo del enfoque. Pero que si tú te das cuenta, tú vas a tener la presencia de, hacia la porción superior, el cuerpo, acá, el cuerpo del esternón, el manubrio del esternón, y en la parte inferior la presencia de la apófisis sifoides, ¿ok? Entonces tenemos cuerpo, manubrio y apófisis sifoides, ¿ok? Si te das cuenta, la primera porción que voy a apreciar en la parte torácica es la presencia de las clavículas con su articulación con el esternón, ¿sí? De manera dorsal, puede que parezca un corte transversal de tórax, pero realmente es un corte oblicuo. De hecho, si te das cuenta, vemos la presencia de la tráquea, del esófago e incluso la presencia de elementos vasculares. Pero hay otro tipo de estructuras importantes. Miren, como dato extra, también se ve un poquito del timo. Esto de aquí es el timo, ¿ok? Pero como te digo, también se ven otras estructuras importantes, como lo sería las clavículas en sus dos porciones. O sea, tú ves la porción lateral o la clavícula derecha y la clavícula izquierda. Ves el esternón con su manubrio, su cuerpo e incluso la apófisis sifoide, ¿sí? De manera lateral vamos a tener los pulmones. Estos pulmones, recuerden que es como estamos en un corte oblicuo de tórax y abdomen ventrodorsal, entonces significa que estamos ante un corte, perdón, de 4 meses, entonces significa que estamos en un corte de 16 semanas. Por lo tanto, el estadio pulmonar en el que nos encontramos es un estadio canalicular, ¿ok? Entonces, cuando ustedes pongan el elemento de pulmón, tienen que poner el tipo de estadio pulmonar en el que se encuentra. En este caso, estadio canalicular, ¿sí? Segundo, vemos el corazón. Si ustedes se dan cuenta, dentro del corazón, nosotros tenemos varias porciones. La porción de la punta, que es conocido como el ápex. Por lo tanto, esto que ustedes ven aquí es el músculo propiamente del corazón, que da unas proyecciones que son conocidos como los músculos papilares. Entonces, estamos ante el ventrículo, ¿sí? De manera inferior tenemos la parte abdominal, que si te das cuenta, vemos el hígado. Ahora, cuando nosotros vemos este hígado, la verdad es que sí, es un hígado que tiene presencia de una especialización. Tú ya ves las venas centrolobulares, ya ves en ciertas porciones la tríada portal, pero no es tan importante el hígado por el tipo de enfoques. Es más importante el tipo de órganos que te encuentras de manera abdominal. Es decir, si nos vamos un poquito más abajo, podemos apreciar la presencia del estómago. El estómago que se une con la primera porción del intestino, que es conocido como el duodeno. Porción de aquí. Ahora, el duodeno tiene una porción que tiene correlación con un órgano endocrino y exócrino, que es conocido como el páncreas. Este páncreas es toda esta estructura que estoy marcando de verde, y este páncreas tiene varias porciones importantes: una cabeza, un cuerpo, un cuello y una cola. ¿Ok? La porción superior es la cabeza, la porción media es el cuello y la de acá es cuerpo y cola. A ver, cabeza. Ahora que lo pienso, todos empiezan con C. Pero bueno, la porción de amarillo, de verde es cabeza. La porción intermedia donde estoy marcando de amarillo es el cuello. La porción que voy a marcar de... Ahí, no encuentro. Rojo es el cuerpo. Y la porción más inferior es conocido como la cola, donde marcó de negro. Ahora, la cabeza del páncreas, hay un conducto súper importante que desemboca a nivel del duodeno 2, que es conocido como el conducto de Wirsum, ¿ok? El conducto de Wirsum lo van a ver como un circulito, acá,
como un circulito que está recubierto por varias láminas. A esto lo conocemos como el conducto de Wilson. Y solamente se lo suele enfocar en un corte oblicuo ventrodorsal. ¿Ok? Por si acaso, el diagnóstico completo es corte oblicuo de tórax y abdomen de 4 meses, ventrodorsal. Todo eso ahí es el diagnóstico, por si acaso. Si le falta ventrodorsal, hay docentes que puede que no les lleguen a hacer valer. Entonces, diagnóstico completo, corte oblicuo de tórax y abdomen de 4 meses, ventrodorsal. Fin. Ahora, ¿qué tipo de elementos podemos poner? Podemos poner asas intestinales, podemos poner estómago, podemos poner cabeza del páncreas, podemos poner cuello del páncreas, cuerpo del páncreas, cola del páncreas, podemos poner conducto de Wilson. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. Todo entendido con el corte oblicuo de tórax y abdomen ventrodorsal. ¿Quieren que repita algo? ¿O todo bien? Disculpa, y los elementos de la parte posterior. Del dorso ventral, ya los voy a mencionar, pero de momento con el ventro dorsal, todo bien. Pero chicos, hasta ahí, todo entendido. Pueden poner una manita al menos para no sentir que estoy hablando solo. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Ahora, vamos con el corte oblicuo de tórax y abdomen, dorso ventral. Acá. En el corte oblicuo de tórax y abdomen, dorso ventral, una de las primeras cosas que nos encontramos, si vamos desde la parte torácica, a ver, déjenme poner acá. Acá, miren. No, este no es. Miren, si ustedes ven, este de aquí es la parte vertebral, ¿verdad? Si nosotros hacemos primero un corte dorsal, es decir, desde aquí atrás hacia la parte inferior, es decir, desde aquí hacia la parte ventral, perdón, de atrás hacia adelante, la primera estructura con la que nos vamos a encontrar son los cuerpos vertebrales o las vértebras, ¿ok? Que sigamos dentro de la placa, nosotros vamos a transmitir esto de aquí como estas porciones aquí. Esto que tú ves aquí, que es conocido como el cuerpo vertebral. Pero son cuerpos vertebrales que se superponen, porque como es oblicuo, no es completamente recto, puedo ver la superposición de, pueden ver la superposición de estas, es decir, los cuerpos vertebrales. E intermedio, la presencia de la pulpa de los discos intervertebrales. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de órganos a nivel abdominal que son importantes. Estos órganos son conocidos como el estómago, que si te das cuenta parece que hay dos estómagos, pero realmente solo es uno en dos porciones. Que si vemos, no sé si sabían, pero el estómago tiene una forma de habichuela, que al momento de hacer el corte, nosotros corte oblicuo, podemos llegar a tener dos porciones de esto. Es por eso que en el corte se pueden ver dos porciones de estómago, pero realmente solo hay un estómago. Otra estructura que podemos ver es la aorta. Y si nosotros decimos que estamos viendo estructuras abdominales, como lo sería el estómago, como el hígado, como la glándula suprarrenal, entonces significa que nosotros estamos dentro de o viendo la aorta abdominal. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok. Miren, la placa de acá pareciera un corte transversal de tórax de 2,5 meses a nivel de bronquios primario. Porque si te das cuenta, tú ves la presencia de las estructuras con cartílago ingresando hacia el pulmón. De igual forma por acá. ¿Ok? Pero
La diferencia es que tú aparte ves la presencia del corazón y del hígado. Entonces tú ya descartas automáticamente que eso ahí sea un corte transversal, por la presencia de otro tipo de estructuras que no deberían estar ahí. Aparte, tú ves cómo las vértebras se superponen, cómo existe la presencia de un cuerpo vertebral aquí y acá. E intermedio, la pulpa de los discos intervertebrales. ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que esto de aquí es un corte oblicuo, dorso-ventral. Recuerden que en el ventro dorsal lo primero que encontrábamos era la tráquea, porque es un corte más hacia adelante, más hacia adelantito, mientras que el dorso ventral es un poquito más hacia atrás, ¿sí? Por eso que en el dorso ventral tú lo ves como si fueran bronquios primarios, en el ventro dorsal tú lo ves como si fuera la tráquea, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? Ok, voy a asumir que sí. Ahora vamos con los cortes de cara fetal. La cara fetal, para su estudio, la clasificamos en 3 porciones. Porción superior, porción inferior, media y una porción inferior. La porción superior se caracteriza por la presencia de las vesículas cerebrales conformando, obviamente, al cerebro. Ahora, estas vesículas cerebrales cuentan con una sustancia gris periférica, una sustancia blanca central. ¿Ok? Ahora, cosas importantes del corte coronal es cómo yo veo las estructuras. Si te das cuenta, veo la presencia de dos estructuras que son las vesículas cerebrales. Sustancia gris, sustancia blanca. E intermedio, veo una gran estructura que separa ambas estructuras. Es decir, que separa los hemisferios cerebrales. A esto lo conocemos como la hoz del cerebro. ¿Sí? Ahora, en la porción media tenemos la parte nasal. Esta parte nasal es conocida como tabique nasal, que separa la porción nasal en una porción nasal derecha y una porción nasal izquierda. ¿Ok? Dentro de estas porciones nasales tienes unas proyecciones que son conocidos como los cornetes nasales. Intermedio de estos cornetes nasales, tú vas a tener la presencia de unos espacios que son conocidos como las coanas. ¿Ok? Y aparte tienes un epitelio especializado que es conocido como el epitelio pituitario. ¿Sí? De manera lateral tenemos a la vesícula óptica, que tiene varios tipos de cortes, pero que los más importantes son un corte donde tú puedes ver la presencia de la porción interna, que es conocida como el cristalino, y la porción externa, que parece que fueran vesículas cerebrales, pero no, que es conocido como la retina. Y de manera periférica, obviamente, el epitelio pigmentario. ¿Ok? Luego tenemos un corte más posterior donde tú puedes ver la base del ojo. Es decir, tú puedes ver estas fibras que son conocidas como las fibras nerviosas del nervio óptico. Y de manera periférica, tú puedes ver la presencia de fibras musculares, que son los músculos extraoculares, que permiten el movimiento de los ojos. ¿Ok? Luego vamos a tener la porción inferior, donde tenemos los procesos maxilar y mandibular. El proceso maxilar tiene una osificación intramembranosa, que permite la formación del maxilar superior, obviamente. Luego tenemos la formación de un epitelio, que es conocido como la encía. De manera inferior tenemos unos pilares, si te das cuenta, estos pilares musculares son conocidos como los pilares linguales, que dan la formación a que más arriba se forme la lengua. Y esta lengua la diferenciamos por sus rayitas, que son conocidos como los músculos intrínsecos de la lengua. De manera superior a esta, tenemos la presencia de estos cuadritos. Estos cuadritos son la especialización del epitelio, es decir, estamos hablando de las papilas linguales. ¿Ok? Ahora, de manera inferior, tenemos un proceso de osificación endocondral e intramembranoso. Es decir, estamos hablando de la osificación mixta del cartílago de Meckel. ¿Sí? Otro tipo de cosas que podemos ver son la encía. La encía ingresa sobre los procesos de osificación maxilar y mandibular, formando los gérmenes dentarios, que se clasifican en
la parte central, que es la médula, la pulpa dentaria, y la parte externa, que es el retículo estrellado. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Para pasar a los cortes genitales. Disculpa, en la parte más posterior habías dicho que encontrábamos los músculos extraoculares. También ¿Sí? encontramos que era que... ¿Qué más había? No, Ah, el nervio óptico. Mira, si hacemos el corte hacia la porción dorsal, nosotros tenemos la correlación del nervio óptico con la retina. Entonces, en una porción un poquito más atrás, podemos ver estas fibras de aquí. Mira, estas fibras de aquí son conocidas como las fibras del nervio óptico. ¿Sí? Y acá afuera están los músculos extraoculares. ¿Entendido? sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien? Ya. Déjenme ir a ver un poquito más de agua y continuamos con la parte de genital. Ahora sí, chicos, continuamos. Uy, Dios mío, estoy cansado. Ahora vamos con el aparato genital masculino y aparato genital femenino. ¿Ok? Ay, se me quedó el teléfono. Bueno, ya fue. Cuando nosotros hablamos del aparato genital masculino, la primera porción que vamos a ver es el testículo, sí, testículo fetal de 3 meses. ¿Ok? Este testículo fetal de 3 meses se compone de varias porciones. Una porción interna, ay, no veo. Una porción interna que tiro, no me dejó. Ayer. Una porción interna donde nosotros vamos a tener una acumulación de las células sexuales iniciales y una porción externa donde nosotros tenemos un anexo proveniente de los conductos de Wolff. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos dos porciones importantes. Dios mío, se me pierde el color aquí. Bueno, tenemos un tejido conectivo que recubre a nuestra parte testicular propiamente dicha, que es conocido como la túnica albuginea, ¿ok? La cual separa la porción interna, donde nosotros tenemos los cordones de espermatogonias, que es conocido como la parte interna, donde próximamente se va a formar los túbulos seminíferos. Y la porción externa, donde a partir de los conductos de Wolff se forma el epididio, ¿ok? Si nosotros nos acercamos un poquito más a esta placa, vamos a ver estas estructuras, que son conocidos como cordones de espermatogonias, es decir, las células sexuales iniciales se acumulan o se agrupan en unos circulitos,
Estos circulitos son conocidos como espermatogonias. ¿Ok? Estas espermatogonias tienen de manera externa una membrana basal y esta membrana basal tiene unas células especializadas que son conocidas como las células de Sertoli. Esas células de Sertoli permiten la diferenciación y la regresión de varios tipos de hormonas. ¿Ok? Ahora, entre cordones de espermatogonias y cordones de espermatogonias, nosotros vamos a tener un tejido conectivo externo, que es conocido como la túnica, perdón, como la túnica que hablo. Sorry chicos, estoy un poquito cansado. Como lo sería el tejido intersticial. En el tejido intersticial vamos a tener células especializadas, un poquito más grandes, conocidas como las células de Leydig. ¿Ok? Estas células de Leydig permiten la secreción de testosterona. ¿Sí? Ahora, una característica importante es que el testículo fetal de 3 meses es toda su composición de cordones de espermatogonia. Ya les voy a mostrar una diferencia con el ovario. ¿Ok? Hay ciertas porciones del testículo donde hay una acumulación de un espacio. A esto lo conocemos como la red de testis o la red testicular. La red testicular es el lugar donde desembocan todos los túbulos seminíferos, o sea, todos los túbulos seminíferos desembocan en un túbulo recto. Y ese túbulo recto llega a la red de testis que asciende todo el depósito de los túbulos seminíferos a partir de un conducto eferente. ¿Ok? Dentro de la parte testicular, nosotros ya podemos ver la presencia de esos conductos, ¿ok? De esa red, perdón, que es conocida como la red de Tesla. Pero que si te das cuenta, tú tienes túbulos seminíferos, por así decirlo, completamente colapsados, ¿ok? Este de acá es una foto de un testículo humano adulto y este de acá un testículo fetal. Que si se dan cuenta, la presencia de las células sexuales iniciales o del conducto como tal está tapado. ¿Por qué está tapado? Porque todavía no empieza el proceso de la espermatogénesis, porque recién hay un acúmulo de células sexuales iniciales. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver un poquito mejor la diferencia entre un túbulo seminífero y un conducto o un cordón de espermatogonias. ¿Sí? Ay, perdón. De manera externa tenemos la membrana que los separa, células pegadas a estos que son las células de Sertoli, y de manera externa el tejido intersticial en el cual encontramos las células de Leydig. ¿Sí? Acá podemos ver el epidídimo, como el epidídimo empieza con la formación de células cuboidales que luego cuando asciende o cuando se hace adulto, se convierte en el epididimo propiamente, el cual pasa de células cuboidales o cúbicas a células cilíndricas, ¿ok? Que son un poquito más altas. Ahora vamos con el corte longitudinal de pene y escroto de 3 meses. Este corte es importante por el tipo de estructuras que podemos llegar a encontrar. En el corte longitudinal de pene y escroto de 3 meses tenemos varias porciones. Primero, esta porción de aquí, toda esta porción de acá, es la porción más externa del pene, ¿ok? Que está recubierta por un tejido conectivo que es conocido como el prepucio, ¿ok? Que aquí no se ve tan bien. De manera interna, tenemos la presencia de una especialización epitelial que es conocido como la vaina epitelial prepucial. Ahora, ¿ok? La vaina epitelial prepucial. De manera interna, tenemos la presencia de los conductos. Dentro del corte de pene, tenemos que saber que existen dos tipos de diferenciaciones del escroto, perdón, del escroto, de la uretra. Una uretra balánica y una uretra peniana. La uretra peniana es la que tiene correlación con los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, ¿ok? La porción más interna son conocidos como el cuerpo esponjoso o los cuerpos esponjosos. Y la parte más externa es conocida como los cuerpos cavernosos, ¿ok? Ahora, una característica importante es que el espacio interno entre ambos cuerpos van a ser conocidos como la uretra peneana, ¿sí?
De manera externa tenemos el meato urinario, de manera interna la vaina epitelial prepucial, de manera interna un poquito más la presencia de la uretra peniana y de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. ¿Sí? Si nos vamos hacia la parte externa, vamos a ver la presencia del tejido conectivo, que recubre al testículo como tal. A esto lo conocemos como el prepucio. Ay, Dios mío, estoy cansado. Ahora, si seguimos bajando, vamos a llegar a la bolsa escrotal. Una de las características de la bolsa escrotal es que tiene correlación con un conducto que es conocido como la uretra balánica. ¿Ok? Hay ciertos libros que separan la uretra peniana y balánica como una uretra anterior y una uretra posterior. ¿Ok? Pero a grosso modo, dentro de la parte próctica, tenemos la uretra peniana que tiene correlación con los cuerpos esponjosos y los cuerpos cavernosos, y la uretra balánica, que tiene correlación con la bolsa escrotal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que esto es la bolsa escrotal? Por el tipo de especialización que tiene. Si te das cuenta, cuando nosotros hablamos de piel, la piel forma unos circulitos que son los folículos pilosos. Estos folículos pilosos tienen de manera externa un tipo de glándula que permite la secreción de diferentes tipos de compuestos. A esto lo conocemos como las glándulas sebáceas, ¿ok? Entonces tenemos folículo piloso y glándula sebácea. Una de las características del corte longitudinal de pene y escroto, alguien creo que se le prendió el micrófono por si acaso. Una de las características de la bolsa escrotal es que no cuenta con la presencia de los testículos, porque todavía no existe el descenso testicular adecuado, ¿ok? Entonces, una cosa a tener en cuenta en esto de aquí es que no van a poder apreciar, déjame silenciarlo, ¿ok? Una cosa importante es que no van a poder apreciar la parte testicular, ¿ok? Entonces, si ustedes como elementos ponen testículo en un corte longitudinal de pene y escroto, obviamente les van a bajar puntos porque el testículo no se encuentra en la bolsa escrotal todavía, ¿ok? Todavía no hay el descenso de esta. Ahora vamos con el corte transversal de pene a nivel de glande, ¿sí? Como algo más sencillo, los cortes transversales son de 6 meses, los cortes longitudinales son de 3 meses. El corte transversal de pene a nivel de glande va a tener primero un tipo de tejido conectivo que lo recubre, que es conocido como el glande, ¿ok? Perdón, el glande, el prepucio, ¿ok? Este prepucio va a ser simplemente tejido conectivo, ¿ok? De manera interna tenemos un aro que recubre a todo el glande, que es la vaina epitelial prepucial, el cual hay una porción que no se junta, ¿ok? Esta porción que no se junta de la vaina epitelial prepucial es conocida como el frenillo peniano. Si ustedes se dan cuenta, el punto externo entre el prepucio y la parte de tejido conectivo, donde no se une la vaina epitelial prepucial, es conocido como frenillo peniano. De manera interna, vamos a tener la presencia del meato urinario y de manera lateral, la presencia, 1, del cuerpo esponjoso y 2, de los cuerpos cavernosos. Recuerden que hay 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. ¿Cómo diferencio cada uno de los cuerpos? El cuerpo cavernoso se llama cavernoso porque parecen cavernas, porque parecen conductos muy grandes, que si tú lo ves son circulitos o espacios más grandes. Mientras que los cuerpos o el cuerpo esponjoso son segmentos de, ¿cómo lo digo? Espacios más pequeños, ¿ok? Como si fuera una esponja, como que si tuviera poros, pero poros pequeños, ¿ok? Por eso se conoce como cuerpo esponjoso y cuerpos cavernosos, ¿ok? Más de lo mismo, miren, el punto externo que tenemos es el prepucio y la parte que no se conecta a la vaina epitelial prepucial es conocida como el frenillo peniano, ¿sí? Hacia la parte interna, miren cómo podemos diferenciar entre la parte de los cuerpos esponjosos, el cuerpo esponjoso y la parte externa que son los cuerpos cavernosos. Cuerpos cavernosos son completamente más grandes, ¿sí?
Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido con la parte de genital masculino? ¿Hay alguna diapositiva de cortes longitudinales de pene y escroto de 3 meses transversales? ¿Cómo? ¿Señalado? ¿Con todo señalado? ¿O a qué te refieres? Sabes que todo señalado no he hecho aún porque, la verdad es que no me había dado el tiempo. Entonces, esta semana voy a tratar de terminar eso para pasárselo. Yo creo que para el, qué sé yo, martes, miércoles ya lo tendría, ¿sí? Porque tampoco son tantas placas y los elementos realmente son muy poquitos. No hay tantos elementos. Pero bueno, eso. ¿Alguna duda, chicos, sobre la parte de aparato genital masculino? ¿No? Todo bien entonces. Perfecto. Uy, estoy que me muero de sueño. Perdón. Este, ahora vamos con el corte de ovario y trompas de 3 meses. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del ovario y trompas de 3 meses, una de las características principales es que al no haber la presencia de las células de Sertoli, no hay una regresión de los conductos mullerianos. Entonces, hay una conformación de toda la parte genital, tanto la parte reproductiva, es decir, vagina, útero, cervix, trompas de falopio, como la parte gonadal, que en este caso serían los ovarios, que si tú te das cuenta, clasificamos en dos porciones. La porción interna o central, que es conocido como la médula ovárica, y una porción externa, que es conocido como la corteza ovárica, también conocida como el estroma ovárico. ¿Sí? Cuando hablamos de la corteza ovárica, hablamos de un acúmulo de cordones, ¿ok? Igual que en el testículo, habían cordones de espermatogonias, aquí tenemos exactamente lo mismo, los cordones, pero en este caso son conocidos como cordones de ovogonias, que si te das cuenta, forman unos rayitos que son nada más que eso, ovogonias, ¿ok? Ovogonias que se juntan y se superponen y forman una especie de cordones o una especie de hilitos, ¿sí? A eso lo conocemos como cordones de ovogonias, ¿ok? De manera externa, tenemos la presencia de las tubas uterinas. Estas tubas uterinas son básicamente eh, súper fáciles de sacar por el tipo de composición. Las tubas uterinas tienen el epitelio propiamente de este, que es conocido como un epitelio cilíndrico simple con células en tachuela, ¿sí? A esto, dentro de los órganos, lo conocemos como la mucosa. Luego de eso, tenemos la submucosa, que es el tejido conectivo subyacente. Luego de eso, tenemos la capa muscular, donde tú ves el tipo de fibras musculares propiamente de la tuba uterina. Y por último, la capa serosa, que es el tejido conectivo que lo recubre. ¿Sí? Ya les voy a dar una comparativa entre trompas de falopio, tubas uterinas, con útero, ¿sí? Por si acaso. ¿Cuál es la placa? El diagnóstico de la placa es corte de ovario y trompas de 3 meses. Ojo, cuidado, se olviden de los meses. Cuidado, ponen de 6 meses, de 4 meses, de 5. Ovario y trompas. O cuidado, ponen solo ovario de 3 meses. El diagnóstico es ovario y trompas de 3 meses. ¿Sí? Ahora vamos con los cortes transversales de útero. El útero tiene varias partes importantes. Mira, cuando nosotros hablamos del útero, déjenme sacar una foto. Bueno. Mm, no me sale. Bueno, vamos a usar esta de referencia. El útero tiene varias porciones. Una porción
inferior o un punto de... A ver, tenemos un punto de inicio del útero que es conocido como el istmo. ¿Ok? El istmo del útero es el lugar donde inicia su formación, donde inicia el conducto como tal, o donde empieza. ¿Ok? Tenemos otra porción que es conocido como el cuerpo uterino, que es el lugar central. Y por último, tenemos el fondo uterino. ¿Ok? Este fondo uterino tiene correlación de manera lateral con las tubas uterinas, tuba uterina derecha e izquierda, y eventualmente con el ovario. ¿Sí? Entonces, las tres porciones principales del útero son istmo, cuerpo y fondo. ¿Ya? Y cada uno de estos tiene sus cortes transversales. Y dentro de los cortes transversales lo vamos a diferenciar por varias cositas. Primero, el corte más superior es conocido como corte a nivel de fondo uterino. Si se dan cuenta, una de las características del útero es que tiene tres capas. Endometrio, toda esta porción de aquí. Miometrio, toda esta porción de aquí. Y perimetrio, que es el tejido conectivo que lo recubre. ¿Ya? Endometrio, miometrio y perimetrio. Ahora, cada uno de estos va a tener varias cosas importantes. Primero, el útero no es un órgano así como lo ven en los dibujitos, un órgano completamente liso que tiene su cavidad, que no. El útero forma pliegues y esos pliegues hacen que la luz del útero se vea completamente irregular, ¿ok? Esos pliegues del útero son conocidos como pliegues endometriales, porque estamos hablando de la capa del endometrio, ¿sí? Posterior a eso, estos pliegues forman entre pliegue y pliegue un espacio, ¿ok? O un surco, un lugar donde se hunde. Este lugar, donde hay una depresión, es conocido como la cripta endometrial. Entonces tenemos pliegues endometriales y criptas endometriales. Luego tenemos las capas musculares. Esas capas musculares las clasificamos en tres capas musculares. Y ojo, apréndanse la capa muscular, porque muchos docentes pueden señalarles qué capa muscular es esta, ni siquiera el diagnóstico, qué capa muscular es. Y ustedes se quedan como que, ¿cómo así? ¿Eso es miometrio? No, el miometrio tiene tres capas musculares, una capa interna, una capa media y una capa externa. Y cada uno tiene su nombre. La capa interna es conocida como la capa muscular longitudinal interna. Luego, la capa media es conocida como la capa muscular circular media y la externa es conocida como la capa longitudinal externa. Entonces tenemos capas longitudinales que por el tipo de predisposición se ven como redonditas. Si se dan cuenta, las capas longitudinales se ven con fibras musculares redonditas y la capa circular, que es conocida o que se ve dentro de la placa como fibras musculares alargadas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas capas tiene el útero? Tres: endometrio, miometrio y perimetrio. En el endometrio encontramos pliegues, que son proyecciones, un aumento de la superficie del endometrio, que son conocidos como pliegues endometriales, y surcos, que son conocidos como criptas endometriales. ¿Ok? Aparte, obviamente, de la pared uterina, que estamos hablando del epitelio del útero. Y dentro de la capa muscular, el miometrio, también tenemos estructuras. El miometrio se compone por capa circular media, espérense, déjame ponerlo de otro colorcito. Capa muscular longitudinal interna, todo lo que estoy marcando de azul. Luego, lo que estoy marcando de celeste, capa circular media. Luego, lo que estoy marcando acá de amarillito, capa longitudinal externa. ¿Sí? Entonces tenemos capa muscular del miometrio longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. ¿Cómo sabemos cuál es cuál en diferentes tipos de enfoques? Por el tipo de correlación que tiene. La capa longitudinal interna tiene correlación con los pliegues del endometrio, es decir, tiene una correlación con el endometrio. La capa longitudinal externa tiene correlación con el tejido conectivo que lo recubre, el perimetrio. Y la capa circular media simplemente son fibras diferentes, fibras alargadas. ¿Ok? Si yo veo fibras alargadas, no importa si estoy en un enfoque por 40. Yo solo veo fibras alargadas. Yo sé que solamente estamos viendo la capa circular media del útero. ¿Ok?
Hasta ahí, chicos, ¿entendido? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Sí, ok. Ahora, el corte transversal de útero de 6 meses tiene niveles y se puede diferenciar qué niveles. Normalmente no se pide, pero igual se los voy a enseñar por si acaso. En la porción más superior, el fondo del útero es conocido como fondo de útero, pero tiene la característica que su luz es completamente irregular y estrecha. La cantidad de luz que tú puedes ver aquí es muy poquita, pero a medida que yo voy a ir bajando, voy a encontrar el cuerpo del útero. Miren cómo el cuerpo del útero es verdad. Aún hay pliegues, aún hay una luz estrecha, pero hay una mayor cantidad de luz. ¿Ok? Esto es el cuerpo del útero. Luego tenemos el istmo. El istmo del útero es una estructura o es un lugar importante porque en esta parte del útero yo puedo diferenciar o yo puedo ver la presencia de una estructura súper importante que me da el diagnóstico como tal. El istmo se caracteriza por la presencia del ureter. Si yo veo ureter, automáticamente sé que estoy en el istmo del útero, ¿ok? Y aparte, su luz, miren cómo cada vez hay menos pliegues. La cantidad de pliegues y criptas que tú puedes ver a medida que vas bajando va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la cantidad de luz va a ser mayor. Y por último, un corte a nivel de cervix, donde yo veo la desaparición total de los pliegues y de las criptas. Solamente veo la presencia de un conducto, ¿ok? Que es el conducto del cervix, ¿ok? Que pasa por, o es conocido como conducto cervical, ¿sí? Conducto cervical, no. Bueno, el conducto del cervix, ya que pasa en un punto transicional entre endocervix y exocervix. Y aparte, tenemos la presencia externa de las estructuras vasculares, que son las arterias uterinas. ¿Sí? Y eso es todo, básicamente. La porción más superior, que es conocido como el fondo del útero, es decir, la porción de más de arriba, es el lugar que menos luz tiene, porque tiene mayor criptas y mayor pliegue. La parte media del cuerpo es la que tiene una cantidad de luz relativamente normal. El lugar del istmo del útero es el lugar donde la luz va a ir desapareciendo, perdón, aumentando y los pliegues van a ir desapareciendo. Y aparte aparece el ureter. Si su docente les pregunta a qué nivel es este corte y tú ves el ureter, automáticamente tú dices a nivel del istmo del útero. Y por último, a nivel de cervix, que ya no existe la cantidad de pliegues, por lo tanto, algo completamente liso. ¿Ok? ¿Todo entendido hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna placa que quieran que repita? ¿Todo bien? Disculpa, Jen, yo tengo una duda, pero sobre las primeras placas de corte longitudinal de embrión y de 8 y de 16, pero es algo superficial, digamos, en el de 8, cuando me refiero a lo que es, digamos, por la parte de las vértebras y las costillas, debería decir molde del cartílago de las costillas o molde del cartílago de las vértebras, o tranquilamente puedo decir osificación de las vértebras, osificación de las costillas. Poner osificación de las costillas y osificación de las vértebras. No pasa nada. Ah, ya, listo, listo. Gracias. Sí.